Hola, soy Víctor Loira, socio y vicepresidente de ASEI, donde fui fundador. Ya hace 7 años con Ángela Paz, que es la presidenta, y estoy vecino de Marín, por supuesto, y decidimos dar una campaña de visibilidad. Salimos de Marín, dirección Marín-Pontevedra, el viernes 27, si no me confundo. Salimos a las 7 de la Alameda de Marín y a las 8 de la Alameda de Pontevedra. Y nuestro objetivo es llegar a Guadalajara. En Galicia es un trémete paso que vamos a pasar por Orense, Monforte de Remos, Barco Valdeorras, entramos en Ponferrada y el lunes ya empezamos en los hospitales. Inauguramos una exposición en el Hospital de León, de ahí vamos ya recorriendo todos los hospitales que nos quedan en camino. ¿El por qué hacemos este reto de visibilidad? Para realmente no reclamar, pero decir a las administraciones que hace falta una enfermera estomaterapeuta, porque yo tengo una bolsa de hilostomía y otros cuidados, y baños adaptados. ¿Qué conseguimos con los baños adaptados? Pues que tú puedes estar en un día normal y tener un baño especial donde no tienes que mancharte, ni ponerte rodillas, ni dejar suciedad para el que venga detrás, ¿no? Para eso son los baños adaptados. Lo de la enfermera estomaterapeuta que vamos a reclamar también es para que realmente es la parte fundamental cuando te hacen la cirugía, ¿no? Te ponen una bolsa, tú te ves al espejo, ves que tienes una bolsa de hilostomía, pero después hay que aprender a funcionar, hay que aprender a cambiarla, hay que aprender a hidratarte. Todo lleva un proceso largo. Yo tardé año y pico en adaptarme a todo eso, ¿no? Ahora estoy muy bien adaptado, no cabe duda. Pero sí, eso es lo que realmente queremos dar. A la vez, también en parejo con este reto, lo que hacemos es que las asociaciones que están por el camino, que realmente a lo mejor no tienen la visibilidad que se merecen, porque todas se merecen visibilidad, vamos a ayudarle a dar esa campaña de visibilidad y que tengan la oportunidad de hablar con las administraciones directamente, ¿no? Y después el día 3, allá en Guadalajara, tengo una charla de, creo que son, no sé, de media hora en un congreso nacional de estomizados, que es el Día Mundial. Se presentará también en distintos hospitales el proyecto de Gesto, no me acuerdo cómo se llama ahora, que es como unas fotografías de personas que tienen bolsa, ¿no? Y cómo superas tu día a día, ¿no? Lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Voy a Guadalajara por un motivo personal, aparte de todo esto que explicamos, ¿no? Tenemos allí un amigo que está pasando una época mala, que tiene un cáncer y está con quimio, con radio, tiene muchos ingresos. Y en junio creo que nos juntamos con él y me dijo, ¿cuándo vienes a Guadalajara en bicicleta? Pues no te preocupes, pues ahora hacemos más bien, movemos todo esto, pero realmente él sabe de sobra, ya se lo decía, que si voy a Guadalajara es por él, ¿no? Quiero verlo, abrazarlo y apoyarlo en lo que pueda, ¿no? Que después eso lleva una campaña de visibilidad detrás, que vamos a mover, sí, fantástico, pero el objetivo principal de Guadalajara era por ese amiguete que no debo decir el nombre de momento, ¿no? Pero sí, es por ese motivo. Y entonces es gratificante, sé que voy a llegar porque voy a verlo a él. Ya dije, ayer cuando hablaba con él, le dije, el motivo que yo vaya a Guadalajara eres tú. O sea que tú tienes que estar al 100% allí esperándome en que sea en la puerta del hospital, ¿no? Y piense que es eso. Lo que aportamos a la sociedad con este tipo de retos, visibilidad, pues lo que se hizo en Marín hace un mes, Everest Channing, es que la gente que te vea como normal, ¿no? Tienes una incapacidad funcional, una minusvalía reconocida, pues en este caso yo estoy jubilado, ¿no? Y lo que quieres hacer es que la gente que se haga visible, ¿no? Que no sea un tabú tener una bolsa de hilostomía, ¿no? Yo puedo andar en bicicleta, yo puedo hacer piragüismo, puedo nadar, yo no tengo limitaciones. La bolsa a mí, muchas veces que tienes una bolsa, no, a mí la bolsa me dio vida, me dio libertad, yo puedo moverme, puedo hacer más cosas que antes no podía. La prueba está que yo puse la bolsa porque detectaron a mi mujer, le descubrieron ELA. Entonces estamos en Semburgo, yo iba 20, 25 veces al baño y yo ya dije, no, mi mujer tiene una enfermedad fastidiada y yo tengo que estar al 100% para poder cuidar el día de mañana. Entonces ya fui de los que pidió la bolsa, ¿no? Pedí la bolsa y me costó adaptarme un poco, pero ahora soy de los que digo, podía tener la bolsa ya antes y tener calidad de vida. Eso es lo que veo. Así aparte de dar las campañas de visibilidad, tenemos un programa que se llama Siéntate, con ayuda psicológica, con un convenio con 2 psicólogas, en el que realmente también el reto se va a recaudar, ¿no? Y para que la gente no piense es que se queda con el dinero, no, el dinero entra en ASEI directamente y va para ese proyecto. Va a estar la cuenta en todas las redes sociales, la cuenta de ASEI, y la gente dona pues 5 o 10 para el programa Siéntate. ¿Qué hacemos con eso? Pues que la gente que realmente necesite un psicólogo, una psicóloga, que vaya allí. La psicóloga nos remite si hace falta que vaya la madre, el padre, su pareja.
Entonces conseguimos un objetivo muy grande y unimos familias en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces le explicas pues a tu pareja, oye, es que tengo Crohn y tal, es que no puedo ir, es que no puedo salir a pasear hoy, no lo entienden, ¿no? No todo el mundo lo entiende. Yo tengo la suerte que a mí me comprenden, pues no, parece ser, hoy no puedo hacerlo, pues no se puede, hay días, ¿no? Pero es difícil vivir con una persona que tiene una enfermedad de Crohn o en ileostomía o una colostomía, ¿no? A día de hoy es difícil vivir con ella e intentamos normalizar lo máximo posible todas esas situaciones que te pueden surgir. Bueno, os invito a todos a que el viernes a la Media de Marín a las 7 de la tarde saldremos. Puede acompañarme hasta Pontevedra todo el ciclista que quiera, gente, pues si quieren correr un poco con nosotros también pueden, a las 7 de la tarde a la Media de Marín. Será la salida, nos acompañará la Policía Municipal desde Marín hasta Estribela, que es donde hay más coches, después ya no hay problema, y después nos reciben en Pontevedra para salir a las 8. Y el primer día hacemos Pontevedra, o sea, Marín, Pontevedra, Soutelo de Montes. Y pues de ahí ya son las etapas largas de 170 kilómetros, entonces ya ahí ya vamos a... Los primeros días, bueno, los primeros, yo creo que ahí en esas etapas largas yo disfruto mucho, porque cuando vas en bicicleta y vas solo, ¿no? Tu cabeza está pensando cosas preciosas, para saber, incluso un pájaro, o el río, el Miño, que vamos a pasar. Y después lo que consigo con este reto este año es que por fin hay otra persona, dos personas que practican ciclismo, que tienen bolsa de ileostomía y colostomía y van a acompañarme. Uno ya empieza el domingo en la Astorga conmigo y me va a acompañar hasta Guadalajara, o sea que yo no voy a ser solo. Después el otro empieza en Palencia, también me acompaña hasta Guadalajara y de Segovia a Guadalajara viene un triatleta paralímpico, quiere acompañarme en el camino, entonces bien, todo eso, al final empezaremos con poca gente, pero seremos muchos acabando el reto, que es lo bonito de todo esto, ¿no? Juntar gente que las administraciones, los ayuntamientos, diputaciones, gente que gobierna, que realmente se fijen en esas relaciones que están por el camino que a veces están un poco perdidas.